Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Frente al Mar. Hoy en una jornada especial por el 15º aniversario de nuestro querido periódico El Costanero. Nos adentraremos en el mundo del periodismo y de la comunicación. El periodismo, más que informar, es una ventana a la realidad y un puente hacia diversas perspectivas y una voz para lo que no se ha dicho. Desde su creación en el año 2009, El Costanero ha venido explorando historias que informan, conectan y sobre todo enriquecen a nuestra comunidad. Celebrando este legado, invitamos a una figura especial para nosotros que inició su carrera con nosotros. Ella es Anabel Verdesoto, una ex pasante convertida en una profesional de la comunicación muy destacada. Anabel ha desarrollado una carrera impresionante en el ámbito de la comunicación social y el periodismo. Su experiencia abarca desde roles importantes en medios de comunicación, como también la gestión dentro de las plataformas digitales, redes sociales, etcétera. Destacada por su habilidad en la redacción y la fotografía. Anabel ha demostrado ser una profesional versátil comprometida con la evolución del periodismo digital. Su trayectoria refleja un profundo entendimiento del poder de la comunicación en nuestra sociedad moderna, siendo un ejemplo de crecimiento y éxito para las futuras generaciones. Así que sin más preámbulos, unámonos a dar una cálida bienvenida a nuestra querida amiga Anabel Verdesoto. Ella está aquí con nosotros en Conversaciones Frente al Mar, celebrando este aniversario. ¿Cómo te encuentras, Anabel? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Muy bien. Estábamos justamente antes de entrar a este enlace recordando un poco los primeros todos periodísticos en el Costanero. Exactamente, así es. Y por eso también pues, mi primera pregunta y para ir poniéndonos en contexto, cuéntanos sobre tus inicios en el periodismo y cómo llegaste al Costanero. Bueno, justamente mis inicios en el periodismo fue en el Costanero como pasante. Yo ingresé porque justamente una amiga de la universidad me contó de la propuesta, me dijo si a mí me interesaba participar, hacer las pasantías, y le dije que sí. Me llamó mucho la atención esta propuesta del Costanero, que precisamente es resaltar todas las historias y la riqueza cultural que tiene la costa ecuatoriana como tal, enfocándose a ese nicho. Eh, bueno, fueron algunas experiencias bastante enriquecedoras. Esto de dar a conocer historias, proyectos comunitarios, ver justamente cómo la gente de las pequeñas comunas, de las pequeñas parroquias buscaban, y supongo yo que todavía buscan la manera de salir adelante, de buscar nuevas opciones turísticas, de diversión, precisamente para atraer más visitantes. Y algo que me parece sumamente necesario hoy en día, ¿no? En todo el contexto de lo que está viviendo el país, pienso que son justamente este tipo de historias y proyectos y gente buena, gente que se,
que trabaja el día a día para salir adelante y dar a conocer las pequeñas riquezas y bellezas que tienen los distintos sitios donde viven. Y exactamente cuando tú mencionas precisamente esto de las historias y sobre todo el enfoque del periódico El Costanero, que ha sido siempre adentrarse al perfil costero, sobre todo, ¿no? Al perfil costero, donde están estas comunidades en proceso de desarrollo permanentemente. Desde el 2009 era como un boom que se generó, ¿no? En donde hubo inversión de parte de inversión internacional, sobre todo, y pudo evidenciarse, ¿no? Mucha necesidad de poder querer hacer algo y no solamente recibir un aspecto económico, sino recibir también el apoyo de quienes podían en su momento informar y dar a conocer lo que estaba ocurriendo. Entonces, tú mencionas estos proyectos y estos movimientos que se comenzaron a realizar. Cuéntanos un poco cuál de esos proyectos tú pudiste evidenciar y pudiste incluso ser partícipe cuando estuviste haciendo la pasantía. Bueno, el proyecto uno de los tantos proyectos que me gustó mucho fue estos hospedajes comunitarios que empezaron a promover y ofrecer la gente que vive en Puerto El Morro, justamente que es un sitio bastante llamativo para los turistas, más o menos por el lado de Engabao, sobre todo porque ahí es un punto de surf aquí en Guayas, súper cerca de Guayaquil. Me gustó mucho esa propuesta porque era gente que, pese a que vivían en casitas de pronto de caña o de construcción mixta, con el apoyo de la empresa privada, adecuaba habitaciones, cuartos y te ofrecían toda este hospedaje, esta manera amigable, te trataban como alguien más de la familia, estaban súper pendientes y era un lugar bastante tranquilo, ¿no? Que podías, como quien dice, desconectarte del todo, amanecer con el sonido del mar, de las aves, con esta brisa, un pueblito bastante chiquito y tranquilo en el que podías llegar a las 10 de la noche y no pasaba nada, que la gente salía, se ponía a conversar afuera de sus casas y que estaba sumamente presta a servir sin ningún inconveniente y a la hora que sea, ¿no? Que te brindaban todas estas facilidades. Me parece que fue uno de los proyectos más chéveres, porque incluso se evidenciaba también estas ganas de las personas en decir, mire, yo ya estoy adecuando esta habitación, estoy adecuando así para recibir a turistas, y se les veía todo el empeño y el cariño que le ponían a este proyecto, ¿no? Muy aparte de su vida cotidiana en el tema de la pesca, cómo a la par buscaban esta otra forma también de salir adelante y te contaban las anécdotas o las convivencias que habían tenido con turistas de otras partes del mundo, más que todo los surfistas, ¿no? Que eran atraídos por esta parte. De ahí otro proyecto que me gustó mucho fue el de unas balsas que habían hecho esta reconstrucción como que estas balsas nativas prehispánicas con coloridos, un proyecto que integraba a toda la comunidad y pienso que son ese tipo de cosas que hoy en día nos hace falta, más que todo en todo este contexto de violencia, porque en ese entonces uno veía desde los niños hasta el adulto mayor participando de este tipo de proyectos, era toda una feria. Me acuerdo que incluso venían artistas plásticos de otras partes, ya sean ecuatorianos o extranjeros, y se involucraba a todo el mundo. O sea, algo como que todo el mundo concentrado en eso, y pienso que son ese tipo de cosas las que son necesarias ahora, y que incluso le dan este colorido y esta vida a sitios que en su momento estaban abandonados. La verdad es que desconozco mucho cómo esté un poquito la realidad ahora, pero sí son zonas en las que se ha incrementado el tema de la violencia
y que necesitan pues este rescate cultural, porque sí, sí me acuerdo que era súper, súper lindo. O sea, uno veía, creo que 7 de la mañana y estaba la gente sacando las pinturas, que pintando la plazoleta de la comuna, alistando las telas para estas barcazas, organizándose para hacer ferias, festivales de gastronomía. O sea, se notaba esa integración de todo el mundo. Sí, fíjate, tú has mencionado las hospederías, has mencionado las balsas con memoria, has mencionado el trabajo que se hizo en su momento con los artistas, efectivamente en residencias que se hicieron, bueno, empezaron en Guayaquil con la Isla Santay y luego fue una residencia también a través de APROFE. En todo caso, fueron dos instituciones privadas y una internacional y una institución pública que intervinieron en aquel momento, como por ejemplo, y sí es importante que se lo diga y que se lo destaque, porque precisamente al momento en el que tú mencionas, queda en evidencia de que efectivamente existieron y que hubo un trabajo que se realizó en su momento que fue muy motivante para la comunidad. O sea, quiere decir que la comunidad no es que está queriendo recibir únicamente algo económico, sino que también quiere colaborar, ser copartícipe de todas esas gestiones. Y en este caso, en el caso de las hospederías comunitarias, por ejemplo, fue un tema que se realizó con Novis a través del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, la parte privada con lo internacional. Y luego en las balsas con memoria lo hizo en su momento pues una institución pública como fue la prefectura del Guayas y luego las residencias solo con Natura, que eran residencias artísticas, fue un trabajo que hizo APROFE con varias instituciones adicionales. O sea, hubo un crecimiento, fue una etapa muy bonita porque fue desde el 2009 que venía trabajándose este tema y esas hospederías comunitarias yo a veces a lo mejor hago una relación que no tiene sentido, pero yo digo, estas hospederías comunitarias que nacen en las casas, que son albergues para personas que quieren convivir con otras personas, ya sea por nacionalidad, por incluso en temas aspectos económicos, los relacionos con los Airbnb que luego vinieron, ¿no? Y que también hubo ahí una situación difícil luego de manejar, porque luego de las hospederías fueron las casas y después de las casas fueron todas estas cosas que también la otra parte del sector turístico también tiene sus quejas, ¿no? Porque obviamente no hubo una regulación, no hubo un control, pero todo va en un proceso, va dentro del camino y la idea es siempre ganar, ganar, pero la cosa es también dar a conocer, ¿no? Dar a conocer. Eso me parece muy bonito. Las balsas, por ejemplo, el tema de las balsas también fue un tema muy interesante, sobre todo porque, perdón un ratito, porque en ese momento pescadores y comunidad y también a lo artístico se unió y fue increíble porque pudo haber una simbiosis interesantísima, en donde luego disfrutaron el hecho de que no desaparezca un patrimonio cultural. ¿Qué recuerdas de esa parte tú? Claro, porque justamente el diseño de estas balsas, o sea, no era cualquier diseño, o sea, eran las balsas tradicionales que por generaciones habían usado estos pescadores y que con esta fusión le dieron color, las hicieron llamativas, vistosas, e incluso me parecía que este tipo de proyectos le dan también una opción adicional al turista cuando se pregunta, bueno, voy a la playa y además del mar y la comida, ¿qué hago? Que generalmente, bueno, ahora lo que uno se pone a pensar antes de seleccionar un sitio turístico, ¿no? Como que, bueno, ya llegó a este destino, ahí está y tal cosa, pero bueno, ¿y qué otras actividades hay? A mí me pareció súper genial eso, porque incluso había gente que solamente iba a ver las balsas, o sea, iba a ver este colorido, a tomarse las fotos. En ese tiempo no había tanto el boom de Instagram o TikTok, no me quiero imaginar ahora, eh, Imagínate. se hubiera hecho
un punto instagramiable, como le dicen ahora, que bueno, hay full, hay millón jóvenes que se mueven o van a sitios en lugares de, esos son puntos para hacerme fotos, para hacer videos, para hacer tal cosa, ¿no? Porque ahora gran parte de los sitios turísticos se mueven como que en esa onda. Y me Claro, en lo pareció nuevo, en lo proactivo, en lo que puede conectar con otras ideas, en lo algo que sale de lo colorido. común y sale de lo común, ¿no? Sí, esa Ujú. idea con Hernán fue genial porque, sabes que en el tema cultural y en la parte artística, hay como que unos niveles que sí, los va haciendo y forjando cada persona en cuanto a la parte artística, ¿no? Y el que haya un artista que quiere involucrarse ahí con una persona que no tiene noción de lo que es el arte en su factura, en su manufactura, obviamente no es tan fácil de conseguir. No es que diga que sea imposible, pero no es tan fácil. Y mira, Hernán como que se metiza, o sea, se integra tan bien a la comunidad. Y siempre lo destaco ese trabajo y ese proyecto, porque son proyectos que marcan diferencia realmente, marcan Ujú. diferencia cuando el hacer realmente nace también del artista y ese artista pues puede trabajar con otras personas que no son dentro de su mismo marco intelectual, digamos, artístico, ¿no? Que los otros tenían lo otro. Y yo sé que Hernán también aprendió mucho de los pescadores, pero bueno, es como para hablar mucho realmente de ese tema y de los otros diversos que se fueron dando, como en el caso también de Aprofi y la residencia con los artistas, que no solamente se circunscribía en el hecho de que estos artistas vayan y trabajen sobre una obra, ¿no? Sino que también convivan dentro de una comunidad que puedan ayudar a nivel económico, pero también en la otra parte de recibir era eso que no se lo puede dar un hospedaje normal, que está bien, que tiene lo suyo, pero que esto era pues un tema de convivencia y de ayuda mutua al artista, a las personas, etcétera. Muy, muy, muy interesante realmente. Pero bueno, aparte de todo eso, tú también aprovechaste ahí en ese tiempo y como a ti te encanta la fotografía, tú también hiciste fotografía. Claro, sí, sí me acuerdo también que mis primeros pininos fotográficos fueron justamente también en el Costanero, precisamente de toda esta gama de actividades y proyectos que había pues para destacar, ¿no? Sí, sí, sí me Claro. acuerdo bastante. El tema también de paisajes, eh, porque bueno, uno al pasar tanto tiempo en la playa uno tenía esta oportunidad de los matices que te ofrece el paisaje, que el amanecer, el atardecer, la cotidianidad como tal de la comunidad, cómo se levantan, cómo atienden a las personas, a los turistas, a los huéspedes, cómo justamente se preparaban para este tema de empezar a seguir con su trabajo cuando habían esto de las residencias con el tema artístico. Ujú. Así es. Ahora, viendo cómo se maneja la comunicación más que nada en la actualidad. En la actualidad, y a mí me costó mucho el tener que salir de lo impreso a lo tecnológico, que es lo que surge después de la pandemia, ¿verdad? Ujú. Y sobre todo la tecnología. La tecnología abrazó a la comunicación también y vemos que la lucha que hay permanentemente, incluso entre medios de comunicación, es el lograr la primicia, incluso de una situación que a lo mejor no sea la mejor, la más buena, la más destacada en cuanto a cuánto va a fortalecer las emociones y los sentimientos de las personas y cómo va a ayudar eso a fortalecer también el hecho de cómo establecer una nueva acción para algo proactivo, sino que vemos que la tecnología está haciendo de esta herramienta eh, qué, no, qué tanto realmente está influyendo positiva o proactivamente con la comunidad, que es la preocupación desde los medios como tal, ¿no?
¿Tú cómo ves todo ese transcurrir desde aquellas épocas de que ya empezabas a trabajar en la comunicación y luego ese paso obligado de con la tecnología y los medios? Bueno, a mi criterio, yo sí creo que todo esto de la tecnología termina siendo como que un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que, bueno, como hay esta necesidad de inmediatez, de ahorita está empezando a circular la información, ahorita está pasando esto, uno tiene esta necesidad de esta inmediatez de, bueno, generar el contenido, de contar lo que está pasando, pero digo que es un arma de doble filo porque con esto de la tecnología han surgido tantos medios o blogs de comunicación, páginas o fanpage de medios, ya sea de gente profesional y capacitada como de gente amateur o aficionada, por así decirlo, que justamente empieza a generar también este tema de la información no verificada. Y siento que el fuerte de los medios tradicionales o representativos emblemáticos es eso, ¿no? Que uno presta la inmediatez que requiere el público con la información verificada, pero este lado negativo o arma de doble filo es que la sociedad, el público como tal, tiene todo un abanico de opciones con información que muchas veces no es verificada, que se basó en un rumor por un mensaje de WhatsApp, por un audio que empezó a circular en algunos chats de WhatsApp, y ahí se genera pues toda esta confusión e incluso también este pánico colectivo, al menos en situaciones de violencia y terrorismo como la que estamos viviendo como país, porque justamente al existir todo este abanico de medios, entre comillas, informales, o, a veces terminan siendo como pantalla o voz para estas cosas no verificadas y estos rumores que crean más el pánico en la ciudadanía y que opacan precisamente el tema de noticias positivas o de temas un poco más refrescantes, que es lo que necesita también ahorita el público. Creo que con tanta saturación, precisamente porque tienes los medios tradicionales que te informan a través de ya de las plataformas digitales lo que está pasando con la información verificada, tienes el abanico de medios informales que transmiten el primer mensaje que les llegó y después de media hora están, si es que lo rectifican, ahorita están diciendo tal cosa. Tienes la gente que te empieza a estar generando el contenido también, particularmente por las redes sociales. Entonces, sí, sí como que opacan todo esto de pronto de noticias positivas o comunitarias o estos temas refrescantes que pueden ayudar a disipar tanta negatividad que hay, porque justamente como todo se maneja por este algoritmo que llamamos de Google, de Claro. lo que surge, el propio algoritmo te empieza a estar poniendo todas esas noticias que uno ya empezó a ver, ¿no? Y te empiezan a saturar más. Sí, eso que tú mencionas es justamente algo que yo hablaba hace unos días atrás, porque hay personas que dicen, no, es que me llega la información de esto, de lo otro, todo negativo, me inunda, me tiene mal, emocionalmente no puedo más. Pero claro, es que es lo que tú estás atrayendo y es una atracción tecnológica real, o sea, no estamos hablando de, de un tema ni espiritual, ni de meditación, yoguística, no, estamos hablando de que realmente la tecnología, todo lo que tú consumes, te va a dar más de eso. Pero entonces hay que comenzar a trabajar en qué es lo que realmente quiero recibir en mi teléfono, en mi computador, en información que realmente me ayude. No es que queramos vivir en una nube de tranquilidad y paz, lo que queremos es poder combinar, ¿no? Las acciones que nosotros podamos, que también podamos elegir. Nosotros, esa es la gran posibilidad que existe que no se han dado cuenta a veces las personas, de que nosotros somos lo que elegimos qué ver, qué consumir.
que tener. Entonces, si hacemos un ejercicio en el cual empezamos a consumir más de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentir bien, de lo que nos da la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro, de construir cosas diferentes, nos va a llegar más de eso. Es como cuando uno en el teléfono, como para hacer un ejemplo, uno quiere comprar una camisa blanca, una blusa blanca de tales características, van a comenzar a llegar miles de mensajes relacionados con camisas blancas, manga Ujú. larga, manga corta, de todas las maneras. Dice, pero ¿cómo sabe? Eso decíamos primero en alguna ocasión, pues antes uno decía, pero ¿cómo es que sabe la tecnología? O sea, ¿cómo sabe que yo quiero esto? Y me llega más y me llega más de lo que yo quiero. Parece que uno está pensando y cuando ves el teléfono está allí. Pero entonces, ¿qué es eso? Necesitamos ser más estudiosos y sobre todo tener mejor, o sea, más claro sobre todo qué es lo que realmente queremos consumir. Y hace años, en el año 2008, justamente por el mes de noviembre, diciembre, cuando hablábamos de la tecnología y de los medios de comunicación, tuve la oportunidad de ir hasta Quito, a la Embajada de Estados Unidos, donde hubo un ex corresponsal para Latinoamérica de un medio de comunicación de acá. Oye, él hablaba precisamente de la tecnología, de que el celular, pues ahora es un fotógrafo, un video es un camarógrafo, o es una persona que relata cualquier cosa que ve en la calle. De hecho, los medios de comunicación comenzaron a tomar también esa información para poder informar en un momento determinado, en el momento en que pudiera, como tú bien dices, ameritar y luego de que se confirme. Pero entonces él decía, y yo estaba iniciando, arrancando con el proyecto Costanero, y él decía, pero estaban todos los medios grandes y yo, la que recién iba a nacer. Entonces, él decía que los medios de comunicación escritos al menos tenían una existencia máxima hasta el 2040, o sea, más o menos como 40 años, más o menos así. Y que el resto iba a tener que, y el resto, o sea, y en el tiempo iban a tener que irse gradualmente readaptando a la tecnología. Imagínate tú, en el año 2008 todavía no había esto, ¿no? Las redes estaban saliendo, estaba todo incipiente, no se lo tomaba mucho en cuenta, se lo veía como un tema de diversión. Entonces yo le decía, pero entonces, ¿qué tiempo tengo yo de vida con esto que quiero empezar? Entonces me decía la persona que estaba a cargo, me decía, bueno, a lo mejor pues tú tienes un poquito más de tiempo, ¿por qué? Valorando el hecho de que estábamos por el perfil costero, en un sector donde incluso la misma tecnología era incipiente. O sea, habían recién esta parte de las... ¿cómo se llama? Estas cabinas donde se podía hacer las llamadas o también hacer temas a nivel de internet, etcétera. Pero bueno, en todo caso, lo importante de todo fue que siempre había la posibilidad, pero qué era lo que estaba consumiendo la gente. Eso era lo importante de mirar, de destacar en un momento determinado. Entonces, ahora, claro, entendemos que no, que la cosa es por otro lado, perdón. Entonces, claro, eh, y no estábamos conscientes, Anabel, de que estaba más cerca de lo que pensábamos. 2020 llega la pandemia y termina con todo lo que en un momento determinado se había pensado que tenía un poco más de tiempo de durabilidad. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la comunicación en la actualidad? ¿Cómo crees tú que se va a proyectar la comunicación y cuáles son esos desafíos que tú como comunicadora, como periodista, como una persona que está dentro de medios de comunicación importantes, grandes, que efectivamente tienen que batallar todos los días contra estos pequeños mini periodistas y también el hecho de que la comunidad también sepa discernir, ¿no? Entre que sí y que no. ¿Cómo le ves el futuro tú a todo el tema de comunicación? Claro, yo siento que todos los medios establecidos tienen un reto bastante grande, ¿no? Tienen un desafío que es el tema de seguirse adaptando a todos estos cambios, a esta inmediatez que también van mucho de la mano
con decisiones de las personas que estén a la cabeza, ¿no? Y tiene que haber bastante este intercambio entre la persona que está a la cabeza con los periodistas, con las personas que integra el medio de comunicación, ya sea escrito o televisión o incluso radio, eh, que ya se podría decir medio de comunicación en general, porque lo que antes nosotros llamamos como que radio de prensa escrita y televisión son un solo conjunto en todo lo que tiene que ver con la parte digital, porque la radio se transmite por la señal tradicional, tiene o han evolucionado en estos podcasts que escuchas en internet, puedes ver el programa radial en vivo que lo transmiten en Facebook y ya termina siendo como una especie de televisión. Lo mismo también la prensa escrita. Yo he visto mucho en estos últimos 2, 3 años esta evolución de que antes uno, bueno, que conocía al periodista de televisión, uno lo veía en los videos y todo eso, y ahora el periodista de prensa escrita, que uno no se lo imaginaba nunca en pantalla, uno ya lo ve también inmersivo en este tema de ser visibilizado en estos en vivos, en estos videos, en estas transmisiones a los que ya también hace el medio de comunicación escrito por la parte digital. O sea, comienzan también ya a ser actores o presentadores, por así decirlo, con determinada noticia. Y antes uno no se imaginaba, ¿no? Cuando yo entré a trabajar en Extra, en el comercio, yo me dedicaba a escribir mis notas para el impreso y tenía que hacer una versión para la parte web. Ya no estoy en prensa escrita, pero sí veo que colegas míos ahora me salen en Facebook, en Instagram Piensen en vivo. o incluso en X, en estos videos, presentando alguna noticia fuerte, determinado tema, y es como que, ah, ahí está fulano, ahí está sutana, cuando antes no había como que este concepto, ¿no? Claro, Incluso también en la televisión también se vio a sacar, por así decirlo, al reportero que no esté solamente en la pantalla grande, sino también pasarlo a la pantalla digital, así también con pequeños clips, con pequeños videos cuando los temas lo ameritan, ¿no? Entonces que tiene que haber esta cohesión entre las distintas áreas, ¿no? La área web con la área tradicional para hacer todo un trabajo coordinado. Pienso que el desafío más grande de aquí al muy corto plazo es aprender a trabajar y a utilizar esta herramienta de la inteligencia artificial, que ese es el desafío más grande que nosotros tenemos, porque claro, la inteligencia artificial te hace titulares, te puede hacer un lead, te puede hacer una nota básica, entonces ahí viene el tema de que nosotros como periodistas, como comunicadores, podemos y tenemos la potestad de hacer que la inteligencia artificial no. O sea, con qué le vamos a poder nosotros competir a esta herramienta y aprender a usar la inteligencia artificial como una herramienta precisamente, más no como una especie de competencia. Más que todo eso, pienso que es lo que se nos viene en los temas de comunicación más a corto plazo, porque incluso uno ya hasta puede decir, necesito un titular de este tema y ya ahí te va dando opciones. Entonces ese es como que el mayor desafío, ¿no? Porque como vemos que hay todo este público que coge cualquier opción de un abanico, ya sea entre medios formales, establecidos, con gran trayectoria, con menor trayectoria, con fanpage, con el tweet, con la publicación que vio al azar, que ese público también empieza a discernir un poco el tema de la inteligencia artificial, porque con la inteligencia artificial es muy fácil decir algo con una voz que ya sea de una figura pública bien establecida,
incluso hasta ya vemos que hay estos videos similares a las personas y con la misma voz, entonces ahí viene un poco el tema de ver cómo hacer que el público pueda discernir, ¿no? Porque ahí me parece que sería mucho más fácil para estas personas que les gusta, ya sea por hobby o con alguna intención política, criminal o lo que sea, crear noticias falsas de usar la imagen de otra persona y la voz de otra persona para generar más este caos o información falsa de acuerdo a la conveniencia que lleguen a tener. Eso que tú mencionas es súper, súper importante. Cuando llegó la tecnología y el tema videos, el tema fotografías, entonces se preocupaban los fotógrafos, los videos, las personas que hacen videos, luego llegaron los drones, todas estas cosas realmente ha ido haciendo que el profesional de la comunicación vaya también reinventándose y me parece excelente porque entonces hay que competir efectivamente con una inteligencia artificial que se ha venido forjando durante todo este tiempo silenciosamente hasta que ya estalla. Dice, boom, aquí estoy y esto es lo que hay. Y de esta manera podemos también, o sea, coparticipamos con esta tecnología. Entonces luego, cuando ya vino las IA, o sea, ya eso se exacerba totalmente en el ambiente y entonces se comienzan a preocupar no solamente la clase trabajadora del periodismo y de la comunicación, sino también los escritores, los artistas, todos los que son creativos, ¿verdad? Porque efectivamente, como tú mencionas, y que hay que, igual como comunicador, estudiar todas las tendencias que hay en el mercado y como medio de comunicación, entonces empieza a mirarse todas las cosas que van a afectar a esta comunicación, que van a comenzar a poner también en evidencia ciertas falencias por un lado, pero también por otro lado va a fortalecer ciertas debilidades que nosotros hemos tenido, que la debilidad es la rapidez. Y no se trata de la rapidez como inmediatez, sino la rapidez para ser mucho más proactivos en las cosas que queremos hacer y comunicar. Entonces, fíjate tú, ¿qué es lo que tenemos como diferencia en un momento determinado? Es esto. Nosotros somos seres humanos y a medida que pasa el tiempo, tenemos un crecimiento a nivel de experiencia que la inteligencia artificial no puede participar con esa experiencia y con ese conocimiento que viene desde el humano y desde la persona que puede discernir, hacer conjeturas, utilizar la lógica que son cositas que lógica no tiene, pues la inteligencia artificial lo que te hace es unir partes de un todo que está en la red, que está en el ambiente, que está en la tecnología, pero lamentablemente para que eso funcione a cabalidad, necesita de esta persona, de esa persona, de las personas para que puedan direccionar el objetivo. Y es impresionante porque esta tecnología, en el momento en que se enfrenta a una inteligencia humana, reacciona de una manera inteligente al 100%, porque también puede ser una inteligencia artificial no tan buena como tú mencionabas, porque al carecer de cierto tipo de información, hace que lamentablemente fracase el intento de querer presentar una información que pudieras utilizar. Va el caso que cuando tú le preguntas, pero ¿de dónde sacaste esto? No sé, no tengo la menor idea. Te lo dice la misma inteligencia artificial, porque entonces no tiene parámetros. Lo que únicamente tiene es información, que es lo que la gente a veces confunde. Entonces, yo sí he visto utilizando mucho el tema de la inteligencia artificial, pero sin inteligencia humana. Hay que ser inteligente también y enfrentarse a estas inteligencias para poder lograr un objetivo que verdaderamente sume porque todo tiene, o sea, si nace tiene que tener el pro y el pro tiene que ser superior al contra. Pero entonces, si empezamos hablando de los contras, es la misma cosa que pasa con el problema que tenemos y el algoritmo, ¿no? Si tú te vas en contra del algoritmo, el algoritmo te va a dar más del contra que tú estás pidiendo. O sea, es un karma inmediato, es un karma más rápido que el que estamos esperando de la naturaleza humana. Entonces, me parece súper interesante porque nosotros a veces nos metemos en el caos, estamos emocionalmente irritados, estamos sentimentalmente agobiados, estamos en una realidad que no es la realidad virtual, pero es casi una realidad virtual porque es creada de alguna manera también por la forma como nosotros asumimos cada una de las situaciones que se presentan. Pero la comunicación es tan maravillosa
que nosotros, pero que quienes tienen la herramienta, y como tú dices, hay muchas personas que al momento de accionar una cámara, un teléfono, tener un audio, piensan y sienten que tienen la habilidad para poder mostrar algo, pero en el conjunto de las cosas, o sea, un académico, una persona que estudió las diferentes tendencias de cómo manejarse ese tipo de información, redacción, en qué momento es adecuado, de qué manera es que se tiene que trabajar. Entonces, hace esa interacción. Pero la persona que solamente tiene un teléfono, tiene una inteligencia artificial, se va a dejar manejar de la inteligencia artificial, se va a dejar mangonear de la inteligencia artificial y no le va a permitir realmente usar. ¿Por qué? Porque él carece de esa otra parte. Necesita experiencia, necesita conocimiento y necesita actualización. Entonces, este mundo efectivamente va sobre el camino en el momento, en este momento va sobre ruedas, yéndose hacia o un abismo o hacia desplegar las alas y de realmente poder lograr volar con todo el cúmulo de información que existe. La inteligencia artificial está atrasada, no tiene toda la cantidad de información producida justamente posterior a la pandemia, que es una información mucho más cargada de más investigación, porque como si tú te das cuenta, hay muchos doctorados, mucha gente maestrante que está haciendo más investigación, que está acumulando más experiencia y sobre todo más información en la parte digital a través de estas revistas digitales que son súper importantes para poder seguir haciendo investigación. Entonces, imagínate tú, es importante entonces que al momento en que ya empiece a salir esta nueva información, pues también ayude y colabore y que ojalá las personas realmente hagan el bien con lo que hay. Porque, claro, parece mentira, pero es que el mal se apodera, pero todos estamos en capacidad de hacer el bien. Y a partir de eso y de los estudios y de las experiencias, cuéntanos cómo va el tema de tus estudios. Sé que estás cursando una maestría, ¿cómo va ese tema también? Bueno, va bastante bien. Estoy justamente cursando una maestría en periodismo y comunicación digital, en la que, bueno, se abordan pues justamente este tema de la convergencia, el tema de las nuevas plataformas, las nuevas formas de hacer comunicación. Ahorita estoy justamente en una materia que tiene que ver con producción audiovisual y justamente cómo esto, lo que antes uno a veces se planteaba como que series o proyectos audiovisuales para televisión, ya también se podía estar hablando de series para plataformas digitales. Ujú. Entonces, justamente estoy en eso, tengo que desarrollar un proyecto, una miniserie, que estoy justamente ahí explorando ideas que tengo que ya presentar en esta semana. Bueno, sí, yo la verdad es que, bueno, no sé si conocerás, pero yo soy también una persona estudiosa, me encanta estar abordando temas, si conozco de algo me gusta también entrar mucho más a profundidad, saber qué otras cosas más puedo conocer y saber, y tú como comunicadora, como periodista, tú sabes que así somos los periodistas, o sea, siempre queremos llegar a través de la investigación a más información y esa búsqueda nos llevan a ver otras cosas y ya que nos desviamos por otro camino, y ya que nos desviamos para la otra cosa, porque de verdad es un mundo de posibilidades que no, o sea, que si nos dedicáramos tanto al estudio, a la investigación, como para también poner en práctica todo esto en diversas circunstancias, no quedaría tiempo para pensar en cosas negativas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, es que uno ya se concentra pues en todas las responsabilidades que tienen que hacer y claro, uno busca también esta desconexión. Justamente el fin de semana me desconecté de todo lo que estaba pasando para dedicarme justamente en deberes, en proyectos, también a refrescar la mente, en ver alguna otra cosa que no sean noticias, así uno después empieza la semana como que qué pasó aquí, porque también llega un punto en que sí es necesario, o sea, sí es necesario buscar toda esta desconexión y a veces estar concentrado en otras cosas
haciendo que la mente piense, imagine, cree, se hace mucho más dinámico hasta para distraerse, ¿no? El tema de que no puedes de pronto salir mucho porque no sabes lo que puede pasar, el estar encerrado, cuestiones así, es justamente necesario el tema de tener en qué concentrar las energías y la mente. Y canalizar para cosas buenas y positivas. Así es, mi querida Anabel. Realmente me ha encantado el poder conversar contigo, el haber estado en esta conversación especial, en una conversación especial de aniversario de Costanero. Realmente me encanta el haber podido recordar contigo momentos muy, muy interesantes, como muy, muy coyunturales dentro de la costa ecuatoriana. Sí, efectivamente, el periódico Costanero nace por eso, por estar en el perfil costero, queriendo entregar lo mejor que tenía precisamente el Ecuador y sobre todo conectar mentes, conectar historias y conectar en un mundo y en un espacio en el que tienen una maravillosa, un maravilloso atractivo natural como es el mar, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, el hecho de estar en el filo costero, en la energía marina, bueno, al menos quienes amamos el mar y que nos encanta desde la contemplación hasta podernos dar un chapuzón, pero realmente, y aún así, el costanero, como en algún momento alguien me dijo, pero ya no estás en la costa, o sea, y ahora estás también en el periódico digital y ya lo digital se te lleva también. Bueno, pero es que sí, el hecho de que nace en un sector se convierte en la comunicación en una herramienta ahora tecnológica, entonces tenemos que seguir avanzando. Y ahora no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, porque la tecnología no solamente hace que una actividad, como en el caso del periodismo, sea solamente local, ¿no? Ya no es solo local, ya es mundial, ya estás en todas partes, del punto más pequeño. Yo me daba cuenta con Anita, que es nuestra técnica aquí de conversaciones frente al mar, nos dábamos cuenta de gente que nos ve de otras partes del mundo, de lugares que yo no me imaginaba que también nos estaban mirando. Y un saludo para todos los que nos están mirando en este momento también, porque sí, es impresionante que la tecnología hace que uno vaya a todas partes. Lamentablemente nos gana a veces las noticias que son de coyuntura e importantes, como las que estamos manejando en el Ecuador, pero hay otras noticias también de mucha coyuntura y de mucha importancia, como es la comunicación para las personas y sus comunidades. Esas personas que son las que están ávidas de mostrarse, de darse a conocer y de crecer, desarrollarse productivamente en cada entorno. Así que muchísimas gracias, mi querida Ana Belén. Perdón, Anabel, Anabel y Anabelén. Anabel y Anabelén, a las dos quiero también igual agradecer por estar aquí, a Anabelén por ser parte de la parte técnica, está también otra colaboradora, Valeria Ocaña desde Quito, así que gracias, gracias en todo caso, Anabel, por estar aquí. Gracias a ustedes por esta entrevista y bueno, por recordar todos estos momentos bastante agradables y los primeros pasos en el periodismo. Un pensamiento para el costanero. Bueno, un pensamiento para el costanero sería que ahora en todos estos nuevos retos y desafíos se plantee justamente este tema de volver a impulsar estos proyectos, volver a hacer más turístico o volver a darle ese plus a toda esta parte de la costa ecuatoriana bella que tenemos. Que sea Excelente. como ese puente, que sea como ese puente para volver a tener esas cosas y esos proyectos bastante bonitos que ayudan mucho a la sociedad. Está muy bien, sí, vamos a seguir indagando, viendo cómo están las cosas por la costa. Ojalá y todo esto pase y realmente podamos también aportar significativamente a través de la comunicación. Muchísimas gracias, Anabel, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.